Me quedé paralizado en mi silla, viendo cómo 23 años de mi vida se reducían a una carta de despido, mientras un chico de 24 años me miraba con una sonrisa burlona, como si yo fuera una pieza de hardware obsoleta. La sala de juntas se sentía como un tribunal, y yo era claramente el acusado. Frente a mí, al otro lado de la mesa de caoba, Jonathan Petón se recostaba con la arrogancia de quien cree que innovar significa despedir a cualquiera con experiencia real. Me llamo Vincent Hayes, tengo 49 años y acabo de ver cómo mi carrera era entregada a un graduado de Stanford que cree que la ciberseguridad se resuelve con una aplicación. A su lado estaba Austin, su nieto, recién salido de la escuela de negocios y ya luciendo mi acreditación de la empresa como si fuera un trofeo. El chico parecía más interesado en actualizar su LinkedIn que en entender lo que estaba a punto de heredar. Tu tiempo aquí terminó, Vincent, dijo Jonathan, empujando los papeles de despido como si repartiera cartas de póker. 23 años es un buen recorrido, pero TechGuard Solutions necesita sangre nueva. Austin entiende el mundo digital de una forma que tu generación no puede. Austin asintió como si acabara de curar el cáncer. Era el mismo chico que, durante su pasantía el verano pasado, había sugerido poner todos nuestros protocolos de seguridad en la blockchain y preguntado por qué no podíamos usar inteligencia artificial para detener automáticamente los ciberataques. Aguanté 3 reuniones donde repitió la frase disrumpir el paradigma del vector de amenaza sin que nadie se atreviera a preguntarle qué significaba. La ironía dolía. 2 noches antes le había mandado un mensaje a Daniel, mi hijo de 20 años. No podré ir a tu presentación de informática mañana. Hay una gran brecha de seguridad en la oficina. Me respondió, está bien, papá. Lo entiendo. Pero escuché la decepción en su voz cuando me llamó después. Pasé 72 horas seguidas ese fin de semana corrigiendo vulnerabilidades en sistemas del gobierno, mientras Austin probablemente estaba en algún evento de networking publicando frases motivacionales en redes. Yo estaba protegiendo datos clasificados de 3 agencias federales. Esa brecha pudo haber expuesto información sensible de la mitad de las 500 empresas más grandes del país. Y ahora me estaban echando los mismos que 2 meses antes llamaban mi trabajo crítico para la misión. Jonathan se ajustó la corbata, convencido de haber tomado la mejor decisión desde la invención de Internet. Austin va a modernizar por completo nuestro sistema de seguridad, incorporar inteligencia artificial, implementar verificación por blockchain, soluciones del siglo XXI. Casi me río. ¿El siglo XXI? He vivido en él desde antes de que Austin aprendiera a conducir. Pero no dije nada y tomé la pluma. Lo que no sabían era que el abuelo de Jonathan, fundador de la empresa, era un paranoico de las adquisiciones corporativas en el año 2001. Insistió en incluir una cláusula específica en todos los contratos. Si el arquitecto original de seguridad era despedido sin causa, los derechos operativos de las 38 patentes que yo desarrollé revertirían automáticamente a mí, no a la empresa. En aquel entonces pensé que era exagerado, cuando TechGuard era solo una pequeña compañía en Denver con 12 empleados. El fundador me hizo prometer que incluiría esa cláusula en cada acuerdo. La confianza se gana en décadas y se pierde en una sola decisión, me dijo. Asegúrate de poder proteger tu trabajo si intentan robártelo. Nunca imaginó que la amenaza vendría de su propio nieto. Con los años, ese portafolio creció hasta incluir 38 patentes valoradas en unos 875 millones de dólares, desde protocolos de comunicación cifrada hasta sistemas automatizados de respuesta ante amenazas. No eran simples documentos técnicos, eran la base de todos los sistemas de seguridad que construimos para 16 socios internacionales en 4 continentes. Cada contrato, cada certificación de seguridad, requería mi autorización personal como arquitecto original. Era el equivalente legal de un interruptor del hombre muerto, y Jonathan acababa de activarlo. Firmé sin decir palabra. Él confundió mi silencio con derrota. Austin ya escribía en su teléfono, probablemente preparando su publicación triunfal para LinkedIn. Ninguno leyó la letra pequeña. Mientras recogía mis cosas, pensé en la presentación de Daniel que me había perdido. Estudiaba informática en Colorado State, siguiendo mis pasos.
Llevaba 3 años intentando entender a qué me dedicaba exactamente. Algo con seguridad informática, les decía a sus amigos. Quizá ahora tendría tiempo para explicárselo. Salir de ese edificio fue irreal. Por primera vez en más de 2 décadas, no tenía alertas que revisar, ni llamadas nocturnas, ni fines de semana perdidos. Solo era Vincent Hayes, experto en ciberseguridad desempleado, cargando una caja con 23 años de recuerdos y una bomba legal a punto de estallar. El guardia de seguridad me miró con pena. «Lamento verlo ir, señor Hayes», dijo. «Este lugar no será igual sin usted». No tenía idea de cuánta razón tenía. Conduje despacio a casa, pensando en todas las noches sacrificadas por el éxito de TechGuard, las cenas familiares perdidas, los cumpleaños saltados, el divorcio con Sara hace 6 años, cuando admitió que yo estaba casado con la empresa más que con ella. Pero al llegar al garaje sentí algo distinto. Por primera vez en años, no cargaba el peso de las expectativas ajenas. Era libre de ser quien realmente era. Y mañana, Jonathan Petón descubriría lo que eso significaba. El lunes 15 de marzo me desperté a las 5:30 por costumbre. Por primera vez en 23 años no tenía a dónde ir. Preparé café y vi amanecer Denver. A las 9:17, mi teléfono vibró, un mensaje de Secure Bank International, nuestro mayor cliente. Acceso al sistema denegado. Se requieren credenciales del arquitecto original. Casi escupo el café. Estaba comenzando. Para las 10:30, ya eran 6 los clientes con el mismo mensaje. Verificación de licencia fallida. Se requiere autorización del arquitecto original. Pude imaginar el caos en las oficinas de TechGuard, Jonathan gritando órdenes, Austin buscando en Google cómo restaurar el acceso, quizá preguntándose si había una app para eso. Lo mejor era el horario. Cada una de las 38 patentes verificaba credenciales automáticamente los lunes a las 9:15. Lo implementé tras un intento de robo en 2018. Ahora esa protección se volvía contra ellos. A las 11 empezaron las llamadas. María Santos, Jeff Patterson, incluso algunos clientes. Dejé que fueran al buzón de voz. Las noticias eran más entretenidas. A las 11:47, TechCrunch publicó: importante firma de ciberseguridad TechGuard Solution sufre fallas masivas en sus sistemas. Al mediodía era tendencia en LinkedIn y Twitter. Los comentarios eran demoledores. Esto pasa cuando priorizas moda sobre experiencia. La ciberseguridad no es un juego de startups. Austin había publicado temprano sobre una transición de liderazgo innovadora. Tenía 847 comentarios furiosos antes de borrar el post. A las 2 de la tarde, Daniel me llamó: «Papá, vi las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy mejor que en años». «Pero te despidieron, después de todo lo que construiste». A veces lo mejor que puede pasarte es que te despidan quienes no merecen tu lealtad. No entiendo. Si tú creaste sus sistemas, ¿cómo pueden reemplazarte? Eso es justo lo que están aprendiendo. No puedes reemplazar 23 años de relaciones con un MBA recién graduado. Cada sistema tiene mi firma digital. Sin mi autorización, nada funciona. Lo diseñé para proteger de robos corporativos, pero resulta que también protege contra la estupidez corporativa. Daniel guardó silencio. Entonces, ¿podrías arreglarlo si quisieras? Podría, pero no lo haré. No por ellos. El martes fue un desastre aún mayor. Los canales seguros de 3 contratistas del gobierno quedaron fuera de servicio. Los clientes de salud perdieron acceso a datos confidenciales. 14 de los 16 socios internacionales suspendieron sus contratos. Acuerdo de licencia violado. Se requiere aprobación del arquitecto original. Fue entonces cuando Austin cometió su primer gran error, una rueda de prensa a las 2 de la tarde. Lo vi desde una cafetería y fue doloroso. De pie, traje caro, sudor en la frente, leyendo notas preparadas. Estamos experimentando desafíos temporales durante la transición de liderazgo.
Nuestro equipo trabaja sin descanso para resolver estas pequeñas interrupciones. Una reportera levantó la mano. Señor Petón, fuentes indican que esas interrupciones ya han costado millones a sus clientes. ¿Qué responde? Austin se puso rojo. No estamos preparados para discutir cifras en este momento. Otro periodista insistió. Es cierto que el exarquitecto de seguridad, Vincent Hayes, conservaba accesos críticos que no fueron transferidos. Austin perdió el control. Vincent Hayes representaba una mentalidad anticuada que frenaba la empresa. Sus métodos eran obsoletos. TechGuard avanza hacia soluciones impulsadas por inteligencia artificial que no dependen de pensamientos arcaicos. Le di puntos por compromiso. Incluso mientras la compañía de su abuelo ardía, seguía vendiendo el discurso de innovación sobre experiencia. Pero llamar obsoleto a mi trabajo fue un error monumental. En horas, expertos en ciberseguridad de toda la industria salieron a defender mi nombre. Eran profesionales que habían construido sus carreras sobre mis sistemas. La opinión pública se convirtió en una ola imparable. Y el miércoles 17 de marzo, cayó la última ficha. Cada uno de los socios internacionales restantes de TechGuard Solutions canceló su contrato al mismo tiempo. Los mensajes llegaron con minutos de diferencia, todos con la misma frase devastadora: contrato anulado por violación de licencia. Se requiere aprobación del arquitecto original para cualquier operación futura. Leía las noticias mientras desayunaba cuando sonó mi teléfono. El nombre de Jonathan apareció en pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, solo para hacerlo sudar un poco. Vincent. Su voz sonaba tensa, casi suplicante. Tenemos que hablar cara a cara. ¿Así, Jonathan? Sabes que sí. Esto se está saliendo completamente de control. Dejé la taza y solté una carcajada. Jonathan, esto no es algo que se esté saliendo de control. Es la consecuencia de tu decisión. Querías innovación y sangre nueva. Pues ahí la tienes. Quizás actuamos demasiado rápido. Tal vez haya espacio para negociar. ¿Negociar? ¿Te refieres a ofrecerme mi trabajo de vuelta? ¿A admitir públicamente que te equivocaste? Silencio, luego gritos al fondo. Porque ya no funciona así, Jonathan. No solo me despediste. Me humillaste ante toda la industria. Tu nieto llamó obsoleta mi vida entera en televisión nacional. Así que no hay negociación. Vincent, sé razonable. La empresa tiene 800 empleados. Hay familias que dependen de esto. Debiste pensarlo antes de decidir que la experiencia no valía nada. Antes de poner la seguridad crítica en manos de un chico de 24 años que cree que blockchain lo arregla todo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Acciones? Di tu precio. La desesperación en su voz daba pena. Era el mismo hombre que 3 días antes había creído que despedirme era un movimiento brillante. No quiero nada de ti, Jonathan. Ese es el punto. No puedes comprar la confianza. No puedes pagar por 23 años de relaciones. Y no puedes reparar el daño que tu nieto hizo a nuestra reputación. La junta se reúne en 1 hora. Van a pedirme la renuncia. Perfecto. Ojalá elijan a alguien que entienda la diferencia entre innovación y destrucción. Colgué. Ese día el mercado abrió con las acciones de TechGuard cayendo un 52%. Al mediodía, habían perdido otro 15%. Las cadenas financieras no paraban de repetir titulares. Gigante de la ciberseguridad colapsa tras error de liderazgo y cuando el nepotismo se cruza con la ciberseguridad, una advertencia. El golpe más duro vino de Industry Security Weekly, una revista que me había puesto 2 veces en portada. Su artículo fue demoledor. Vincent Hayes pasó más de 2 décadas construyendo TechGuard Solutions hasta convertirla en el nombre más confiable en ciberseguridad corporativa. Sus protocolos protegen desde redes bancarias hasta comunicaciones de agencias federales. Ayer, la nueva dirección llamó obsoletos sus métodos. Hoy, le ruegan que regrese mientras toda su base de clientes los abandona.
Para las 2 de la tarde, el hashtag #traigan de vuelta a Vincent era tendencia en LinkedIn. Expertos en ciberseguridad de todo el mundo compartían historias sobre trabajar conmigo, defendiendo mis sistemas y destruyendo la reputación de Austin en el proceso. Una publicación viral de Sara Martínez, directora de seguridad en Microsoft, decía: «He trabajado con Vincent Hayes en 3 auditorías importantes. Sus métodos, obsoletos, han prevenido más brechas de datos de las que Austin Petón ha oído nombrar. Esto no es innovación, es edadismo disfrazado y va a costar empleos». Otro post, de James Rodríguez, quien trabajó conmigo 5 años antes de fundar su propia empresa, decía: «Vincent Hayes me enseñó todo lo que sé sobre ciberseguridad. Llamar obsoleta su tecnología es como llamar anticuada a la gravedad. Hay cosas que no necesitan ser disrumpidas, necesitan ser respetadas». Austin intentó responder con otra publicación en LinkedIn aquella tarde, una joya del lenguaje corporativo vacío: «Agradezco los comentarios de los veteranos de la industria sobre nuestra transición. TechGuard Solutions sigue comprometida con soluciones de próxima generación que utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y verificación blockchain para crear una defensa más sólida ante amenazas emergentes. Respetamos las contribuciones del liderazgo anterior mientras abrazamos las metodologías que la ciberseguridad moderna demanda». Obtuvo 1.247 comentarios, todos negativos. Profesionales de TI subían capturas de errores, clientes anunciaban cancelaciones y exempleados compartían historias sobre mi mentoría. El golpe final vino de su propia escuela, Stanford. La profesora Jennifer Walsh, que le había dado clases de gestión estratégica, publicó: «El señor Petón parece haber confundido confianza con competencia. La gestión estratégica no consiste en reemplazar sistemas probados por modas pasajeras, sino en entender qué funciona y por qué, antes de cambiarlo. Parece que esa lección la perdió durante su paso por nuestro programa. Incluso su universidad lo estaba sepultando». El jueves, la Junta convocó una reunión de emergencia. No necesitaba filtraciones para saber lo que pasaba. Estaba en todos los portales financieros. TechGuard se desangraba en dinero, clientes y credibilidad. A las 4:17 llegó el anuncio oficial: TechGuard Solutions anuncia una transición de liderazgo efectiva de inmediato. Jonathan Petón renuncia como CEO. Austin Petón reasignado a proyectos especiales. En lenguaje corporativo, proyectos especiales significaba que esperaban que renunciara por su cuenta. Esa noche me llamó Daniel. «Papá, he estado leyendo sobre todo. No sabía lo importante que era tu trabajo, lo que protegías». «Es lo que siempre he hecho, hijo». «No, es más que eso. Leí publicaciones de gente que trabajó contigo. Te llaman una leyenda. Uno dijo que salvaste su empresa de un ataque de ransomware». Sentí algo moverse en el pecho. Durante 23 años me había enfocado tanto en el código, los protocolos y la arquitectura, que olvidé el lado humano. No solo manejaba servidores y cortafuegos. Protegía los negocios, los empleos y los datos de miles de personas. «Creo que empiezo a entender lo que haces en realidad», dijo Daniel. «No trabajas con computadoras. Proteges a la gente». Esa conversación significó más que cualquier artículo o post. Por primera vez, mi hijo me veía no como el padre ausente, sino como alguien cuyo trabajo tenía propósito. La ironía era perfecta. Austin había llamado obsoletos mis métodos, pero proteger a las personas nunca pasa de moda. El viernes 19 de marzo recibí una llamada inesperada desde Washington D.C. «Señor Hayes, le habla la directora Catherine Morrison, de la Alianza Nacional de Ciberseguridad. Queremos hacerle una propuesta». La alianza era un consorcio de empresas y agencias gubernamentales que protegían la infraestructura digital del país. Había colaborado con ellos de forma indirecta, pero nunca me habían contactado. «Hemos seguido de cerca la situación con TechGuard», continuó. «Estamos impresionados por la elegancia de su arquitectura. Cuando sus sistemas fallaron, quedó claro lo esencial que es su experiencia. Queremos ofrecerle el cargo de director global de arquitectura de seguridad.
Coordinaría respuestas ante amenazas en 23 países, con un presupuesto anual de 2.800 millones de dólares y un equipo de los mejores profesionales del mundo. Dejé la caja que tenía en las manos. Lo escucho. El salario base es de $340.000 más bonificaciones de rendimiento que suelen sumar un 40% adicional, con beneficios completos, opciones de acciones y todos los recursos que siempre mereció. Sobre todo, trabajará con gente que valora la experiencia. TechGuard me pagaba $185.000 después de 23 años. Aquello casi duplicaba la cifra. Una cosa más, añadió. Desde su despido, 17 grandes firmas nos han pedido su contacto. Todos saben lo que TechGuard perdió. Acepté esa misma tarde. 2 semanas después, estaba en una oficina en el piso 31, mirando la ciudad que había protegido por más de 2 décadas. En la puerta decía, Vincent Hayes, director global de arquitectura de seguridad. Ser despedido me había llevado al puesto más prestigioso de mi vida. El primer día recibí un correo de María Santos, exjefa de operaciones de TechGuard, supe de tu nuevo puesto. Bien merecido. PD. Austin duró 9 días en proyectos especiales antes de que le pidieran renunciar. Ahora vive con sus padres publicando frases motivacionales en Instagram. Sonreí, pero también pensé en las segundas oportunidades. La mía había llegado con reconocimiento y justicia. La de Austin, si alguna vez llegaba, tendría que venir con humildad. Ese fin de semana, Daniel vino a visitar mi nueva oficina. Miró los certificados en las paredes, las cartas de agradecimiento de agencias federales, los premios de conferencias donde había sido ponente. Papá, dijo levantando una placa del Departamento de Seguridad Nacional, te debo una disculpa. Todos estos años pensé que solo trabajabas con computadoras. No sabía que protegías vidas enteras. No me debes nada, hijo. Soy yo quien debería disculparse. Pasé tantos años centrado en el trabajo que olvidé explicarte por qué importaba. No, lo entiendo ahora. He estado pensando en cambiar de especialidad, quizá ciberseguridad en lugar de informática general. No tienes que seguir mis pasos. No lo hago por eso. Lo hago porque ahora entiendo a dónde conducen. Señaló la oficina. Has pasado tu vida protegiendo a la gente sin que lo supieran. Ese es el tipo de trabajo que vale la pena. 3 meses después de mi despido, TechGuard fue comprada por una firma más grande por 127 millones, un 30% de lo que valía antes de que me echaran. La nueva empresa me contrató como asesor para reconstruir relaciones con clientes. Jonathan se retiró a un rancho en Montana, criando ganado para volver a los tiempos simples. Austin trabajaba como analista junior en una pequeña firma de marketing en Boulder. Ya no hablaba de disrumpir industrias ni de blockchain. Lo mejor de mi nuevo trabajo no era el salario ni el prestigio, sino el entorno. Por primera vez, trabajaba con gente que entendía que la ciberseguridad no se trata solo de tecnología, sino de confianza, relaciones y experiencia acumulada. En mi equipo había exanalistas de la NSA, profesores del MIT y veteranos que combatían el cibercrimen desde antes de que Austin naciera. Nadie cuestionaba mis métodos. Respetaban lo que funcionaba y lo mejoraban con inteligencia. 6 meses después recibí un correo de Sara, mi exesposa, vi tu entrevista en Fortune. Estoy orgullosa de ti, Vincent. No solo por el puesto, sino por cómo manejaste todo. Daniel habla de ti de otra forma ahora. Por fin entiende lo que siempre vi, que no trabajabas tarde por trabajar, sino por proteger. Sus palabras significaron más que cualquier premio. Al mirar atrás entendí que Jonathan y Austin me habían hecho el mayor favor de mi vida. Me liberaron de una empresa que ya no merecía mi lealtad. Me recordaron que mi valor no dependía de su reconocimiento, sino que estaba en mi trabajo. Aquella cláusula que el viejo fundador insistió en incluir no solo protegía a la empresa de adquisiciones hostiles, protegía el trabajo de quienes no saben valorarlo. Al final, Austin aprendió algo que no enseñan en ninguna escuela de negocios.
No se puede reemplazar la experiencia con entusiasmo, ni la pericia con palabras de moda, ni la confianza con presentaciones o publicaciones en LinkedIn. A veces, la mejor venganza no es empatar, es mejorar. Yo logré ambas. Los sistemas que construí siguen protegiendo a millones de personas cada día. La diferencia es que ahora trabajo para organizaciones que entienden lo que significa proteger. Y cada noche, cuando vuelvo a casa, sé que mi hijo también lo entiende. Eso vale más que cualquier acción o indemnización que Jonathan pudiera haberme ofrecido.